Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Espinosa. Soy alumno de la Universidad Ciudad de Nuevo León en la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía, en la asignatura de Derecho Constitucional con la tutora, la licenciada Melissa Alejandra Covarrubias Medrano. En el video de hoy vamos a hacer algunos comentarios referentes a los artículos del 1 al 14 de la Constitución, en el entendido que a mí me corresponde el artículo 9 al 15. Para empezar a hablar de estos artículos, vamos a comentar que la estructura de la Constitución de 1917 se advierte que tiene dos componentes fundamentales, que es la parte dogmática, que corresponde a los derechos del 1 al 29, y la parte orgánica, que es la organización del Estado, que corresponde en los siguientes artículos del 30 al 136. La primera parte abarca los artículos del 1 al 29 y está en un apartado que se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Los derechos del hombre, del ser humano, del ciudadano, que son todos esos nombres que reciben, se insertan en un concepto constitucional como centro y objetivo de las instituciones sociales, que debe ser obligatorio en su contexto para las autoridades del país. Es decir, todos esos derechos son derechos humanos, civiles y políticos, así también incluye los derechos sociales y culturales que deben ser observados por todas las autoridades sin menoscabo de ninguna libertad. Por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de los seres, de los mexicanos. El artículo 9 nos indica que no se puede cortar el derecho de reunirse o asociarse pacíficamente en actividades de orden lícito. Cualquier tipo de reunión, una fiesta, una manifestación, un meeting, que sea pacífica, no tiene el Estado el derecho a coartarla ni de disolverla, porque sus fines son plenamente lícitos y están justificados. Eso lo vemos con claridad cuando hay una celebración política, una reunión por algún partido político, cuando hay una reunión dentro de lo que es un partido de fútbol, sobre todo los que están en las plazas cívicas, después de que gane un equipo o, por ejemplo, la selección. Una fiesta o alguna reunión afuera de una casa, siempre y cuando se hace pacífica, no se puede disolver ni cortar el derecho. Pasamos posteriormente al artículo 10, que nos indica que los habitantes de México tienen el derecho a portar armas en su domicilio, exceptuando los casos que violen las leyes federales. Es decir, yo puedo portar un arma si cumplo con todos los requisitos, que es solicitar el permiso correspondiente ante la Secretaría de Defensa Nacional y estoy mostrando el registro de compra, y es un arma que tiene las características que se requieren y que no es de uso exclusivo del ejército. Cuando se hace uso exclusivo de un arma de un uso exclusivo del ejército, se está constituyendo un delito y esas armas están prohibidas. Posteriormente tenemos el artículo 11. En el artículo 11 nos indica que toda persona tiene derecho de entrar y salir de la República libremente sin necesitar un salvoconducto o un pasaporte. Puede residir en el lugar en el que la persona decida sin tener ningún tipo de problema. En este caso, la libertad que se está garantizando es del libre tránsito. Y en esta situación podemos transitar por cualquier circunstancia y no tiene por qué impedírsenos ni transitar ni de entrar o salir del país o movernos libremente por todo el país o residir en cualquier situación, en cualquier ciudad. Todo eso está garantizado libremente. Posteriormente, el artículo 12 nos indica que en México no se consideran títulos de nobleza, no hay títulos nobiliarios, ni se van a
observar los que ya se habían tenido anteriormente, porque en nuestro país es una república, nuestro país no es un reino, no es una monarquía, por lo tanto no hay ese tipo de títulos que corresponderían directamente a reinos. No existen ni condes, ni vizcondes, ni condados, ni ese tipo de situaciones que permitirían y que son válidos solamente en una monarquía. Posteriormente podemos pasar al artículo 13, donde nos indica que nadie puede ser juzgado mediante leyes privativas o leyes o tribunales especiales. Esto implica que no hay fueros y que todas las autoridades civiles deben responder directamente cuando se haya una comisión de delito, y que en el caso de los militares, cuando un delito desarrollado o ejercido o que haya sido objeto por parte de alguna militar, debe estar juzgado dentro de los tribunales civiles. Aquí no hay ninguna duda, simplemente se está hablando de que nadie puede ser juzgado si no es mediante un juicio y el dictado de una autoridad. Y este se enlaza directamente con el artículo 14, que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, que quiere decir que nadie puede ser juzgado por un delito cometido si no es por una ley que esté vigente. Uno no puede ser juzgado si se cometió algún delito por alguna ley que haya sido anterior. Debe ser juzgado con una ley que solamente sea vigente. Y por lo tanto, nadie podrá ser privado de su libertad o sus posesiones si no es por medio de un juicio seguido ante tribunales. Eso nos habla de una garantía de un juicio. ¿Sí? Es una garantía muy, muy importante porque si no se sigue, podría causar muchísimos conflictos por las detenciones arbitrarias. Entonces, aquí estamos hablando de un debido proceso. Y ya para concluir, en nuestra Constitución debe ser considerado que México está inserto en el mundo, es un contexto global, por lo que se debe garantizar en todo momento el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas. Esto quiere decir que todos los gobernantes están obligados a rendir cuentas sobre los actos que han realizado. También se garantiza la división de poderes y la legitimidad de todas las estructuras de autoridad. ¿Por qué? Porque no estamos ni en una monarquía ni en una dictadura. Estamos en una república que es democrática. En un primer acercamiento podemos visualizar que la intención de los constituyentes ha sido reconocer los derechos humanos y las garantías individuales, los cuales deben ser considerados plenamente en un régimen jurídico y sobre todo en uno como el nuestro, pero que la voluntad política dentro de la realidad y el contexto que se maneja en México es de opacidad, porque no hay una claridad para dar la información suficiente y que se requiera ante la violación de los derechos humanos. Esto es una tarea de todos y cada uno de los mexicanos exigir la plena observancia en el cumplimiento de los derechos ya mencionados, por lo que debemos insistir en que los derechos, aunque estén escritos, deben ser respetados por todas las autoridades, sin ninguna distinción de rango, ninguna característica en particular. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a actuar solamente con lo que le faculta la Constitución. Y finalmente, bueno, esta información está obtenida del Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero del 2020, en el capítulo primero, que es de los artículos 1 al 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, mil gracias.